bueno, queríamos entrar en detalle en el caso, por ejemplo, en este caso de los montes artificiales. Un pinar, en la foto sale el de Sierra Los Filabres. España tiene, los últimos años han aumentado sus hectáreas de pinar. Lo que antes era, por ejemplo, el bosque mediterráneo de encinar, ahora es casi el 85-90% son repoblaciones de pinos que se hicieron en los años 70 principalmente. Y bueno, aquí podríamos ver en la foto un ejemplo de cómo diferenciar un bosque cultivado, y es la linealidad con la que se plantaron los pinos, un poquito las terrazas que se hacen, ¿no? Y bueno, como decía, este es un ejemplo de que lo tenemos aquí cerquita, de Sierra Los Filabres. Luego, otro monte artificial que vemos mucho es el de eucaliptos. España es el tercer país con más hectáreas plantadas de eucaliptos, detrás de Brasil o la India. Además de ser una planta exótica, tiene una gran necesidad hídrica, por lo tanto no se considera como un bosque altamente sostenible, y más en zonas, por ejemplo, como la almeriense, que tiene tanta falta hídrica. Este es un ejemplo de una canalización de agua. Las aguas artificiales son todas aquellas masas de agua creadas por el hombre, las cuales tienen que cumplir 3 criterios. Uno principal es que no existiera masa de agua previamente a la construcción de, en este caso, una canalización, lo que sale en la foto, pero un embalse, un pantano, una presa. Luego, además, tienen también que tener unas dimensiones que sean lo suficientemente grandes para considerarla una masa de agua significativa, y además que su uso no sea incompatible con el mantenimiento de un ecosistema asociado. Luego mi compañero hablará más en detalle de un tipo de ecosistema de agua artificiales. Luego otro que se lo vemos a grandes rasgos y creo que conocemos todos, que son los agroecosistemas. En las dos fotos podemos ver la diferencia entre un monocultivo, y el de la derecha, que sería un monocultivo pero diferenciado en parcelas. Este segundo tipo hace que la vegetación que tiene linealmente de separación sea un refugio para la fauna local, y hace que la biodiversidad se concentre en esos pequeños espacios. También hace este tipo de agroecosistema favorece a la fauna propia de espacios abiertos. Eso no es negativo, al contrario. Pero sí tiene una gran pérdida de biodiversidad, ya que se concentran, y además en monocultivos se hace un exceso, casi siempre, un exceso de agroquímicos, lo cual también, bueno, hace que la tierra se vea afectada, ¿no? Son dos ejemplos, uno es de Burgos y el otro es de Segovia. Y bueno, no nos podemos olvidar de la ganadería. La ganadería como tal no se considera un ecosistema, pero sí los efectos que tiene sobre el ecosistema. Los dos ejemplos son muy diferentes, pero más o menos con la misma idea. La primera foto sería una macrogranja con todo lo que lleva, incluido contaminaciones del agua. Vemos que se hace un barrido total de la vegetación existente de la zona, con lo cual volvemos a lo de antes, se hace una pérdida casi completa de la vegetación, y además puede incrementar la erosión, del terreno, ¿no? Y luego la siguiente es una foto del pastoreo, que bueno, en este caso no hace tanta pérdida de vegetación, pero sí tiene un aumento, por ejemplo, de herbáceas en la superficie donde habitualmente pase el ganado, el pastor, y también una pérdida de biodiversidad, pero más concretamente de árboles o matorrales. Incremento de herbáceas, pérdida de más grande vegetación.
Bueno, y que la conocemos todas y todas, las grandes áreas urbanas en las que casi toda la población, ¿no? Por decir, todas vivimos. Hay dos grandes ejemplos, el de abajo todas las conoceremos, que es Almería, y el de arriba. ¿Qué diferencias vemos? Apreciamos que las áreas urbanas se pueden dividir en varios factores. Uno de ellos, como la Gran Manzana, ¿no? Que tiene una gran hectárea de parque, pero es la única parte de vegetación que podemos ver. No, actualmente no hay un modelo de ciudades verdes, por así decirlo, que eso tratáis mucho en el CECOWAL, fachadas verdes, tejados, simplemente amoldamos una parte de la ciudad a la vegetación, con todo lo que lleva, que es un gran punto de contaminación, de emisiones de gas, poblaciones, grandes concentraciones de poblaciones. Obviamente las áreas urbanas son los núcleos más grandes de población. Y luego otra ciudad como la siguiente, la nuestra, ¿no? Almería, en la cual tenemos más escasez de zonas verdes y bueno, es un poquito más chica, pero no deja de tener el mismo impacto tanto visual como al medio ambiente. Decir también, bueno, que son dos modelos de ciudades, pero también dentro de la área urbana se pueden considerar los pueblos. Las zonas rurales tienen menos impacto a la hora del medio ambiente, pero no deja de ser un cambio antropizado que se ha hecho. Pensar que empezamos a cambiar tanto el ecosistema desde que el ser humano precisamente llegó a la Tierra, ¿no? Desde la Edad Media, los romanos también, con las calzadas. Es una evolución desde que entramos en el antropoceno, pero que en los últimos años se está incrementando con la industria, los grandes núcleos urbanos, los monocultivos, la ganadería. Es un poco el ejemplo de que todo hoy en día está antropizado. Y ahora Juanjo, mi compi, va a empezar con otra parte más bonita, digamos. Estamos concentrándonos en los tipos principales de ecosistemas antropizados y bueno, él va a hablar de los impactos que pueden tener positivos. Bueno, pues hemos llegado al antropoceno, eso ya se sabe, y hemos dejado una huella innegable en la historia de la humanidad, no siempre positiva, una huella que para en lo que se supone, en lo que se puede considerar términos para el planeta son bastante negativos. Y no todo mejora al ritmo deseado. Sin embargo, también podemos considerar que conforme va avanzando la sociedad, ¿qué ocurre? Conforme va avanzando la sociedad, vamos tomando en cuenta nuevas cuestiones y nuevos métodos para hacer las cosas. Hemos incorporado sistemas como la evaluación de impacto ambiental, que nos permite reducir el impacto de nuestras actividades humanas, incluso mitigarlos o corregirlos en la medida posible. Y ahora vamos a ver algunos de los impactos positivos de los ecosistemas antropizados. En primer lugar, podríamos mencionar las dehesas, que son un buen ejemplo aquí del sistema ibérico, de la península ibérica. Son sistemas agro-silvopastorales, espacios naturales, modificados por el ser humano, dedicados principalmente a la ganadería. En estas se pueden ver, las conocemos todos realmente, hay distintos tipos de ganados que se pueden alimentar de ella y además conviven con la fauna salvaje y con especies autóctonas. Están compuestas principalmente por encinas, quejigos, alcornoques, escogidos casi siempre por la propia población, así que suelen ser frutos dulces. Así que también se puede sacar en distintos tipos de ventajas, como la maderera, el corcho y otras. También sirven para regular los ecosistemas, ya que hay favorecen el ciclo de nutrientes y demás. Suponen hasta 1,5 millones de hectáreas de esas. Hay hasta 1,5 millones de hectáreas en Andalucía, que supone el 14% del territorio andaluz. Otro ejemplo
esto puede ser un poco cuestionable. A ver, esto es una charla. Si alguien quiere alguna pregunta, quiere debatir, porque estos temas pueden ser un poco, puede surgir debate. Si alguien quiere hablar libremente o hacer una pregunta, decir que no de acuerdo con algo, esto es una charla bastante interactiva. Porque uno de los beneficios, uno de los ejemplos positivos que quería decir de ecosistemas antropizados o algo así, sería los arrecifes submarinos. Tienen grandes ventajas que, por supuesto, nunca se van a comparar con los arrecifes naturales. No pensemos ni por un momento que un arrecife artificial submarino, obviamente, puede competir con uno natural, ni que son sustituibles o reemplazables los arrecifes naturales, que ya están sufriendo gran daño. Pero los arrecifes submarinos pueden aportar grandes beneficios. Se ha descubierto que, por ejemplo, pueden aumentar hasta un 35 veces la vida submarina que hay. Los arrecifes submarinos son estructuras o un conjunto de estructuras que se sumergen en el lecho marino y tienen, además de servir como refugio y criadero para especies animales, también aportan otros beneficios para ecosistemas, como son la reducción de la erosión y la mitigación de otros efectos. Bien puestos, porque también pueden tener efectos negativos, como se han visto muchos ejemplos. También pueden fomentar, bueno, además de los beneficios para la naturaleza y beneficios indirectos, también tienen beneficios directos para las personas, como son el turismo, la pesca y el surf. Hay que tener mucho cuidado con esto, no todo sirve, que se tiene que hacer bien, ya que también puede tener impacto negativo si se hace de forma negativa. Hay especies que viven en el lecho marino, en las formas arenosos, aparentemente desolados, pero haciéndolo bien sí pueden tener muchos beneficios. Basas de aguas artificiales. En esto, por ejemplo, quería poner, estas dos fotos son de la Basa del Sapo. Un buen ejemplo de un impacto muy grande que se hizo, por ejemplo, con la minería, cómo se corrigió y se convirtió en un efecto positivo. En España muchas veces se han desecado lagos, masas de agua, y con su evidente consecuencia, entonces, esta creación de una nueva balsa, a pesar de la transformación del territorio que supuso, se ha traducido en un aumento de la biodiversidad de la zona. Muy bien, seguimos, la conocemos. Si alguien quiere decir algo. Proyectos de olivares vivos. El proyecto de olivares vivos está coordinado por SeoBirdLife y con su colaboración y la del CSIC se estudió la biodiversidad de los olivares. Conforme, esto se puede decir que era en la imagen ahora mismo tenemos lo que sería un ecosistema virgen, sin transformación ninguna, y aquí podemos ver cómo se fue transformando poco a poco el ecosistema. Después pasamos a un sistema mancha, en el que empieza a instalarse una comunidad humana y empiezan a cultivar, a transformar el ecosistema poco a poco. Después pasaríamos a la dehesa, que ya hemos mencionado con su alto valor ecosistémico. Seguiría pasando, como dijo mi compañera, a una zona de parcelas, sigue teniendo vida, una serie de biodiversidad, pero se va reduciendo considerablemente. Y ya pasaríamos a la agricultura intensiva, con su gran impacto ambiental. Pues el proyecto de olivares vivos sería lo opuesto a la agricultura intensiva y superintensiva que se está dando en nuestros días, que trata de mejorar los espacios que tenemos, los grandes olivares. Se hizo un estudio y se comprobó que perdón, los olivares ahora mismo se logró un incremento de hasta un 7 y 14% cuando se realizó el proyecto de olivares vivos en olivos. En tan solo 3 años se logró ese incremento del 7 y 14% del número de especies que hay. Y estas especies se incrementaron en la abundancia hasta un 40%. Ahora mismo, el kilo de aceituna se puede decir que cuesta producirlo unos 2 euros y el aceite se vende a veces a unos 3 euros. No llega, el litro no llega, muchas veces no llega a alcanzar. Y a veces, si se tiene en cuenta el trabajo de la mano de obra, sobre todo de familiar, el trabajo familiar, que son negocios familiares, muchas veces no compensa. Así que
con este proyecto y con este proyecto demostramos que tiene una gran importancia para los ecosistemas, que no solo la actividad económica en sí que proporciona, sino además los olivares proporcionan un gran servicio al medio ambiente y, por tanto, a los seres humanos. Así que esto sería una marca. Nos gustaría hacer, además de los beneficios que puede aportar la agroecología, por ejemplo, reducción de la erosión, reducción de costes y servicios ecosistémicos, muchos más. También sería una marca de agricultura sostenible y podría revalorizar el precio del aceite y de las aceitunas, además de obtener otro tipo de productos adicionales. Bien. Y el último ejemplo que quería poner es uno bastante reciente, que consiste en depuradoras naturales. Esto se hizo en una de las islas españolas, no recuerdo cuál, que el agua que tenían estaba demasiado cargada de nutrientes, no era potable, no se podía utilizar ni siquiera para el cultivo. Así que en lugar de construir una gran depuradora, probaron a hacer algo bastante novedoso, que era crear un arroyo artificial, bueno, novedoso, un arroyo artificial, y dejaron que de forma natural se fuera construyendo estos sistemas de rocas que se van viendo, de forma que los minerales de la roca iban absorbiendo el CO2 del aire y iban transformando el medio. Esto supuso un arroyo nuevo, un nuevo nicho para muchas especies de fauna y flora, y de esta forma también depuraba el agua de forma natural. Se podría decir que es algo en más pequeña escala y bastante distinto a lo que sería un sistema de lagunaje, pero con los mismos beneficios para el ecosistema. Y básicamente, aquí arriba. ¿Es posible que se haya quedado en la diapositiva de proyecto de olivares? Perdona. ¿No se ve? Sí. Vale. A ver si... Y además, quería pedir disculpas también que a veces la conexión está fluctuando aquí, por lo menos. No sé si vosotros recibís bien desde vuestros... Nosotros sí recibimos bien. ¿Y ahora la diapositiva de las depuradoras naturales? Lo único que a mí me ha quedado anclada, vivos. Desde casa se ve perfecto, dice Silvia. Desde mi casa se ve bien, dice Asiel. Vale. Comentamos también que los ecosistemas artificiales habitualmente no se dan en sucesión ecológica y resultan casi siempre insostenibles. Ya estamos viendo otros posibles ejemplos de ecosistemas antropizados con un impacto positivo al medio. Y bueno, a largo plazo pensamos que podría ser una manera de solucionar la presión humana que tenemos actualmente, dándole una vuelta, ¿no?, de tuerca al antropocentrismo que estamos viviendo. Otro ejemplo, que no nos ha dado tiempo a ponerlo, es, por ejemplo, la recuperación de antiguas canteras de extracción de minerales. Hay proyectos en los cuales una vieja cantera inutilizada desde hace muchísimo tiempo, con la tierra súper erosionada, y en el cual ya no tiene ningún tipo de producción humana, de ahí su abandono, se ha demostrado, se ha recuperado de manera, ¿cómo lo digamos? Han aumentado más de un 20% la biodiversidad, haciendo de esa cantera un lago, por ejemplo, artificial. Aumentando, eso, ya que estaba erosionada la zona y tal, se ha demostrado que volviendo en un lago, con especies de esa zona, sin introducir ningún tipo de especie exótica ni invasora ni nada de esto, bueno, le ha dado otra vuelta, ¿no?, a lo que llevaba mucho tiempo inutilizado. Se ha podido demostrar, y creemos que de este tipo de proyectos sería muy bueno que se trabajaran más con esa recuperación de los ecosistemas, y tanto de los que han sido producción tipo minería, como los que han sido sobreexplotados como los monocultivos, o donde había granjas, que se le puede, tiene un impacto positivo, creemos que se le puede dar un impacto positivo a largo plazo a muchos de estos ecosistemas. Ahora mismo las empresas, bueno, ya tienen la responsabilidad de restaurar los daños que generan cuando acaban, por ejemplo, la minería, pero es un ejemplo que
se puede restaurar, que sí se puede mejorar. Hay impactos que también pueden llegar a ser incluso positivos para la biodiversidad. Y bueno, ya son y 20. Si queréis hacer alguna pregunta o algo. Es un tema interesante, si quieres comentarlo. Impacto moderado, dice Asiel, sí. Puede ser un impacto moderado según que trabajen, ¿no? Si, por ejemplo, actualmente se está haciendo la vía de tren aquí en Almería, en la zona del Levante. Según qué zonas veas, más cerca de Pulpil, por ejemplo, el impacto de esa construcción de la vía para el AVE está siendo muy, muy dura, porque hay una parte de la montaña que han quitado del medio, en fin, han cambiado mucho el impacto visual primero y el terreno lo segundo. Pero en cambio, si te vas viniendo más a Almería, a la zona de Níjar, por donde está el Ollazo, veis que la vía prácticamente no ha cambiado. O sea, no ha cambiado el entorno. Porque estamos hablando, bueno, de una zona más o menos extensa, de vegetación moderada, ¿no? Bueno, hay especies, pero bueno, que son más, que una vegetación que han amoldado, ¿no? Y ese impacto, tanto visual como del terreno, entre comillas, muy entre comillas, no se ha visto tan afectada. Pero debemos decir que no todo es construir una ciudad y ala, que cambiamos 100% el terreno. También campos de placas solares, plataformas de placas solares, plataformas solares, que me el tema de los molinos hidráulicos, de la energía eólica, perdón. Todo eso, todo genera un impacto, no sé, podéis seguir. Los huertos solares, gracias. Eso. Es muy interesante realmente, Mercedes, Juanjo. Por lo menos nos queda un buen sabor de boca de pensar que no todo está tan perdido y que hay muchas acciones que se pueden hacer a lo mejor para revertir esos impactos negativos de los cuales ya todos tenemos bastante información, pero por lo menos sí hay acciones como de remediación, podríamos llamarle, ambiental, Sí. para reducir esos impactos. Sí. Sí. Bien, bien. Por lo menos se abre una vía de esperanza, ¿no? Sí, si queréis os pasamos el proyecto que habíamos visto de, vamos, el que más nos ha llamado la atención es del tema de las cantinas, en las cantinas de la minería, canteras. Cantera, sí. El que más nos ha llamado la atención, si queréis luego lo pasamos de cual y lo compartís por correo, porque es bastante interesante de leer y bueno, sí ha tenido bastante incremento en el tema de la biodiversidad en esa zona y sí, es algo positivo, ¿no? Ahí hay que verle un poco la luz a a la época que vivimos. Sí, si os interesa, nosotros encantados de poder contar con ese proyecto, aunque sea un comentario, una descripción y compartirlo con todos los asistentes a esta charla. Si vosotros lo queréis compartir, encantados. Sí. Vale. Nos lo enviáis por correo si queréis, como os resulte más cómodo. Los demás, sí, asistentes están interesados, o sea que sí, muchísimas gracias. Nada, estamos, bueno, ya en los últimos minutos que tenemos disponibles. No sé si queréis hacer algún otro comentario o queréis hablar acerca de algún otro ejemplo. Los arrecifes submarinos podrían haber habido más debate, tal vez, porque claro, aparte de que sí, ya he dicho que hay aparte de la transformación que ya suponen, podría traducirse como que los vertederos que se están produciendo ahora mismo podrían tener su beneficio y no sería, no creo tampoco que se llegue a pensar algo así. Por ejemplo, los vertederos neumáticos que se han visto. No, Depende claro. mucho del material que está hecho, de la composición. Por supuesto, la generación de microplásticos sigue siendo un gran problema, debería que ser material neutro. Y los barcos hundidos siguen siendo una gran amenaza ahora mismo en el Mediterráneo y en el mundo. Hay una gran cantidad de barcos hundidos que tienen los depósitos de gasolina de combustible muy llenos y de hecho son un problema que se está posponiendo demasiado, ya que cuando llegan a romperse los cascos de los barcos se siguen desgastando
y si se llegan a romper se pueden generar mareas negras que pueden causar un daño importante. Son, claro, una bomba de relojería, como podríamos decirle, ¿no? Una amenaza allí y ese es un problema ambiental. También depende del sitio, porque... Se ha ido si has dicho algo, Cecilia, se ha cortado la mitad. Ah, sí, el problema parece ser que está aquí en este edificio. Quizás también le estamos dando mucha, no sé, mucha carga al mismo tiempo. Estamos en varias salas conectadas y los problemas de conexión han sido más bien míos que vuestros. Por lo menos me quedo más tranquila de que vosotros habéis podido ver bien la presentación y que nos haya llegado a todos, ¿no? Sí. Silvia agradece, dice muchas gracias, ha sido muy interesante, ya lo creo. Marta también agradece, muchas gracias. Bueno, para nosotros es un placer teneros aquí y poder comentar y ver otros puntos de vista también sobre los impactos ambientales. Quizás por el tipo de formación que tengo yo, los he visto siempre los impactos negativos y nunca he tenido la oportunidad, por eso os lo agradezco especialmente, de analizar esas posibles acciones para revertir esos impactos negativos y ver la forma también de remediar ese daño a la naturaleza, ¿no? La urgencia por la acumulación de impacto negativo, lo que hace que nos centremos en ellos también. Claro, es verdad, es verdad. Pues nada, agradeceros nuevamente que sea en el cuarto Enviolí, la primera charla de la asociación. Y esperemos que sea la primera de muchas. Claro que sí, sí. Ya ves, ya vamos por el cuarto Envioblitz, parece mentira, y todo empieza eso con un pequeño paso, un pequeño esfuerzo, pero con mucha ilusión, la verdad que van creciendo los proyectos. Así que también nos deseamos mucha suerte y un buen comienzo y mejor futuro a la asociación. Aquí estamos también para colaborar entre todos para conseguir los objetivos, ¿no? Nos hubiera encantado colaborar más y si queremos colaborar con la luz. Pues aquí estamos. Continuamos con las reuniones formales e informales, que ya lo sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas. Pues sí. Pues muchas gracias a todas y a todos por asistir a la charla. Bueno, gracias a todos por participar, ha sido un placer y nos veremos pronto. Sí. Gracias Mercedes, gracias Juanjo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego a todos. Dejo...